Hey, ¿qué tal? Un saludo para los gamers y otro para los demás. El día de hoy estamos en el segundo unboxing de este canal, que es el canal de Priorasax. Así que aquí, el día de hoy, traje para este unboxing la nueva R4 SDHC. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esta R4? Pues bueno, técnicamente es un cartucho para Nintendo DS, o sea, para una de estas consolas de dos pantallas. Y lo que te permite esta tarjeta es que por medio de una micro SD de celular, tú puedes instalar los juegos que quieras, las películas y la música que quieras y reproducirlos en esta consola, ya sea Nintendo DS, Nintendo DSi, Nintendo DS Lite, 3DS, 2DS, DS XL. Cualquier Nintendo de la familia DS va a poder correr este cartucho porque es un cartucho que tiene la forma de un cartucho original de Nintendo DS. Así que para que este unboxing sea algo rápido y eficaz para que sepan cómo funciona, vamos a proceder a abrirlo. Aquí está el paquete de la R4. Esta R4 actualmente yo la encontré en un precio de 300 pesos con juegos instalados en la micro SD. O sea que si ustedes quieren comprar el puro cartucho, quizás les sale más barato y ya ustedes pueden ver tutoriales de cómo instalar el sistema. Quiero aclarar que esta R4 ya viene programada, pero para que vean cómo se ve, para que vean qué tal funciona. Es un paquete un poco sencillo, un poco genérico, porque la verdad se siente un cartón pues medio feo. Incluso aquí a mí me lo pegaron con Yurex y ya venía medio maltratado. Así que vamos a abrir el cartucho, se abre de esta parte y para que vean que no es un empaque tan detallado, directamente nos encontramos la tarjeta. Como había mencionado, generalmente a ustedes les va a venir esto, únicamente les va a venir esta tarjeta que es el cartucho de R4, lo sacamos por aquí, y este es el cartucho que les va a permitir reproducir cualquier tipo de juego en su Nintendo. Y esta es la memoria que viene técnicamente de regalo para poder meter la micro SD, es un adaptador de micro SD, o sea las memorias chiquitas de celular la meten por aquí y lo van a poder reproducir en su computadora como si fuera un USB normal. Si ven que en esta edición de la R4 viene esta memoria, traten de no utilizarla. Mejor utilicen el adaptador de micro SD normal, porque esta memoria es de muy mala calidad, de verdad. Yo intenté meter una micro SD que no era del juego aquí y se quedó atorada. Tuve que quitar las dos tapitas y sacarla por la fuerza. Así que esta memoria yo no la voy a utilizar para nada. Es de muy mala calidad e incluso les puede dañar sus tarjetas. Así que la dejamos aquí en el paquete original. Y eso es todo lo que viene en el paquete, la caja y este protector, que es como de un material protector suavecito. Y ok, aquí está la tarjeta R4. Como mencionaba, es una tarjeta que imita a una tarjeta de DS normal, porque por ejemplo, vamos a compararlas. Este es un cartucho original de Nintendo DS, Phineas y Ferb, y este es el cartucho de la R4. Podemos ver que el material de la R4 se nota un plástico más sencillo, más barato, y que puede ser incluso llegar a ser más frágil dependiendo del uso y cuidados que ustedes le den. Aquí pueden ver los dos cartuchos en comparación, son casi del mismo tamaño. Obviamente tienen que ser imitaciones para que la consola los reconozca. Y en la edición que yo compré, o el vendedor al que yo se la compré, me incluyó este micro SD de 16 GB marca Data, que ya viene con el sistema de R4 y los juegos incluidos. Incluso me dejó el adaptador original de la micro SD. Así que aquí es donde está todo lo importante, porque si ustedes meten esto sin una tarjeta micro SD dentro, no les va a funcionar y no les va a servir para nada. Necesitan instalar el software de R4 en esta micro SD. Y bueno, una vez que ya les expliqué que aquí es donde está todo y este solamente es el mediador, o sea lo que permite que esto se reproduzca en la consola, vemos por la parte atrás trasera, aquí se mete la tarjeta, creo que no enfoca muy bien, se mete la tarjeta por aquí y ¡pum! Queda asegurada, ya no se cae y ahí queda enganchada. Y para que ustedes vean cómo se ve dentro del Nintendo, vamos a voltear esto y metemos el cartucho para que vean que no hay trampas, que todo es verdadero y no voy a poner pausa. Ponemos el cartucho, abrimos la consola y la encendemos. Esta es una Nintendo modelo DSi. Y pueden ver que el juego reconoce la tarjeta como un juego de Bomberman. Este juego realmente es el truco que utiliza para que lo pueda reconocer, porque al momento de que ustedes lo abren, les entra el sistema de R4. Y ok, aquí nos muestra que la memoria tiene 16 GB de espacio, o es una memoria de 16 GB y que es formato FAT32. Estas dos funciones realmente las desconozco aún, así que no vamos a introducirnos en ella. Nosotros vamos a ver juego. Le damos A para entrar a juego y nos despliega una lista completa de los juegos que ya venían instalados, en este caso en mi memoria, y para que vean qué tipos de juegos pueden jugar. O sea, me refiero a que para que vean
que cualquier juego de Nintendo DS puede ser reproducido en esta tarjeta. Vamos a probar con cualquier juego. Es la Nintendo DS, este es el sistema que utiliza. Incluso puede ser touch. Por ejemplo, ahí me equivoqué. Puse el de Peter Pan y ese no me gusta. Vamos a probar con otro juego. Esta consola tiene un total de 300 juegos. O sea, en este cartucho me cupieron 300 juegos y todos funcionan. O sea, no es el típico cartucho que te repite y te repite los juegos para formar los 300. No, literalmente son 300 juegos diferentes. Y esto no lo digo como una publicidad porque esto es dependiendo de cómo instalen los juegos o a quién se la compren. Porque claramente sí les pueden duplicar archivos, como aquí un Plantas contra Zombies 2 veces. Pero ese fue porque yo lo instalé. Podemos ver, por ejemplo, que vienen inclusive juegos de Dragon Ball. Vienen un montón de cosas que la verdad hacen que sea muy completa la tarjeta. Que sea muy disfrutable. Y que inclusive te quedes pegado a la consola por mucho tiempo después de encenderla. Quiero mostrarles un juego famoso, algún juego que ustedes conozcan, que sea fácil de reconocer. Así que voy a encontrar el Super Mario 64 para que así ustedes puedan ver que no hay ninguna trampa y que esta consola funciona bien junto a la R4. Vemos que de verdad tiene muchísimos videojuegos. Aquí está el Speed Tracks. Vamos a buscarlo de esta forma porque nos permite desplegar este menú para navegar por los juegos. Aquí está, Super Mario 64. Oprimimos A y nos va a desplegar el juego. Ok, aquí podemos ver que el juego ya cargó. La pausa fue porque hubo un ruido en mi casa, pero ustedes pudieron ver que el juego cargó completamente. Vean, es la misma R4, no es trampa. Y toca para empezar. Y pueden ver que nos va a cargar en este caso, el juego de Mario 64. Después voy a traer un tutorial para poder mostrarles cómo realmente se instala el software. Es muy sencillo, hay una página oficial. Y para finalizar el tutorial, o este unboxing en este caso, les voy a mostrar cómo ustedes pueden identificar si su tarjeta es original o no. Así que voy a poner un poco en cámara rápida esto para que ustedes vean que si es el juego de Mario 64 sin el cartucho de Mario 64. Ok, aquí hago un pequeño énfasis en que he visto en recomendaciones en internet que a la hora de utilizar una micro SD se recomienda utilizar una micro SD con 16 GB de espacio, porque la de 32 la reconoce pero puede tener problemas a la hora de reconocer los juegos. O sea que si ustedes quieren tener una micro SD que no les dé problemas con esta tarjeta, utilicen una de 16 GB. Ese dato es importante porque les va a ahorrar muchos problemas y enojos e inclusive es un poco más barata que la de 32. Y con 16 GB esta tarjeta tiene 300 juegos para que vean que no es mentira y que les va a funcionar a la perfección. Ok, aquí el juego pueden ver que ya inició, aquí yo estoy subiendo el brillo de la consola. Mario todavía no ha vuelto y ese tipo de rollos. El juego viene en español porque ya es dependiendo la ROM que ustedes descarguen en la tarjeta, si en inglés, en español, en japonés o en el idioma que ustedes quieran. Pueden ver aquí que ya nos permite jugar, yo soy el que está jugando, bajo el brillo para que se aprecie mejor. ¿Listo? Pueden ver que ya me está permitiendo jugar. Aquí ya estamos con el personaje de Yoshi. Y pueden ver que no hay ningún problema a la hora de reproducir el videojuego. Y lo mismo con cualquier juego que ustedes descarguen, puede que a veces les abra, dependiendo en qué formato y si lo descargaron correctamente. Por ejemplo, este está bien instalado y me permite jugar Mario 64 DS. Bueno, les voy a hacer las últimas recomendaciones para identificar una original o una pirata. Listo, aquí pueden ver que ya nos encontramos dentro de la computadora, pero tengo activada la cámara para que sea más fácil de comprender cómo distinguir una original y una pirata. ¿Por qué? Porque inclusive en piratería existen copias y originales. En este caso, por lo que yo detecté, y si tuve algún error pueden dejarlo en los comentarios, la mía es original, aunque la etiqueta está toda chafa, mal pegada. Así que para probar esto, ustedes lo que van a hacer es buscar el link que les dice aquí su propia tarjeta. Pueden observar que su tarjeta les puede decir R4, 3DS, CDHC, y aquí les va a dejar un link que es el que tienen que copiar, no el del paquete, no el de la memoria, sino el link de la tarjeta. Así que aquí no sé si no enfoca bien, voy a pegarlo un poco más, ahí, este link que pueden apreciar aquí, WWR4 y CDHC, es el link que ustedes necesitan para entrar a la página oficial de R4. Entonces lo buscamos y los va a dirigir a la página oficial de R4. Y este no es un tutorial de cómo instalar el sistema, pero sí para identificar una original de una pirata.
Aquí le damos a permitir Adobe Flash porque nos permite ver una animación de lo que les menciono. En este caso mi memoria es la R4 Lite, pueden apreciarlo de esta manera, R4 ST Lite. Es la misma que esta R4 y permitir. Pueden ver primeramente que la R4 pirata, ok, aquí no me gusta esto de que va cambiando a cada rato. Como miren, aquí están las especificaciones. Pueden ver que la R4 pirata tiene muchísimos links aquí abajo y la original solamente mantiene estos dos. Son el original, el nombre de la tarjeta, el lema que es Revolución for Nintendo DS y que es la adaptación para 3DS y DS. Aquí pueden ver las especificaciones del producto, que en mi caso no me dieron el paquete original, me dieron el paquete de una de las blancas, pero pues eso ya no hay problema porque la R4 funciona bien, entonces ya el paquete para mí fue lo de menos. Pueden ver que por ejemplo la mía sí tiene el RTS Lite, que tiene el Real Time Save, este link que está aquí abajito, 3DS, Revolution for Nintendo. En este caso está actualizada y dice que tiene todo esto de 3DS, DSi, XL, XLX, R4. Aquí pueden ver que tan solo la etiqueta es la original. Y también nos dice que volteemos la tarjeta. Vemos que aquí hay un dibujito. Esta firma no sé de quién sea, así venía el producto. Pero nos menciona que aquí debe haber un cuadrito. Y aquí el símbolo de una memoria micro SD. Estas no se ven bien por la cámara, pero yo sí las puedo apreciar con mi ojo. También podemos ver que la ranura o estas cosas, no sé cómo se llaman, dientes, tienen estos dos protectores de plástico que no sé si sea para que la tarjeta los reconozca. La verdad no sé para qué son estos dientes de plástico. Veo que un cartucho original de Nintendo tiene esos dientes por todas partes, pero este solo tiene dos. Así que les tiene que venir sin puros dientes aquí. Y por esta parte les debe venir un link en blanco, no sé si se aprecia bien. Aquí un pequeño link en blanco. Que dice R4 y CDHC. Ese es el link más importante a la hora de analizar su memoria. Y pueden ver que este sí tiene todo lo que se especifica en esta parte. Obviamente no voy a abrir la tarjeta, porque si ustedes la abren le quitan el pegamento con el que viene sellado y ya no se puede cerrar como una tapita normal. Así que no les recomiendo abrirlo, a menos que tengan muchas ganas de saber si de verdad todo viene como aquí. Yo les recomendaría no hacerlo, es decisión de cada quien. Y bueno, esa es la forma de saber si tu cartucho es original o no. También comparándolo con una fake, si ves que la tuya tiene todas las cosas de fake, significa que tu tarjeta es falsa. Creo que eso sería todo por el video de hoy. De verdad, si les gustó denle like, suscríbanse para que pueda traer el tutorial de cómo instalar el software a la R4 desde otra micro SD. Así que muchas gracias por ver este video, espero verlos en uno próximo y hasta la próxima.